Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Sean bienvenidos a este episodio nuevo de Goes Podcast, el podcast cuya visión es nacido de nuevo para influenciar. Mi nombre es Kike González y para mí es un honor y una gran bendición que te encuentres aquí con nosotros en este podcast, compartiendo una semana más de escuchar la palabra que Dios tiene preparada para nosotros, porque así como tú, yo también aprendo en este podcast, porque Dios es el que se manifiesta y el que habla por medio de este podcast. Nuevamente, estoy muy agradecido que te encuentres acá. El día de hoy no tenemos invitados porque queremos dedicarnos primeramente a una palabra que Dios me ha dado, que siento que es algo bien personal y algo que Dios está trabajando en la vida de muchas personas, y de igual manera que muchos jóvenes hemos pasado, estamos pasando o incluso podemos llegar a pasar. El tema de hoy vamos a hablar técnicamente acerca del enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual es algo que muchos podemos sufrir incluso sin darnos cuenta. Antes de caer en el tema, tenemos que definir lo que realmente es un enfriamiento espiritual. Un enfriamiento espiritual es una etapa donde el pecado aumenta y la obediencia disminuye. Hay muchas veces que el enfriamiento espiritual puede venir por medio de estar cayendo constantemente en pecados y olvidándonos realmente de la obediencia a nuestro Padre, pero también puede estar viniendo sin darnos cuenta cuando, por ejemplo, tenemos en mente de que Dios está con nosotros, tenemos en mente de que Dios está caminando con nosotros, e incluso nos refrenamos, nos detenemos a caer en pecado voluntariamente, porque sabemos que Dios está ahí, pero descuidamos muchas áreas de nuestra vida espiritual que hace que nos enfriemos. El enfriamiento puede generarse por muchas maneras. Hay veces que el enfriamiento se produce en un impacto o puede estar produciéndose paso o poco a poco. Ya sea que hayas sido criado en la iglesia, hayas crecido, conocido al Señor a muy corta edad, o que recién lo conociste. Nosotros tuvimos un podcast hace un tiempo que hablamos con Santiago acerca de las etapas del cristianismo. La primera etapa era el primer amor. Cuando conoces al Señor, te enamoras y estás buscándolo constantemente, apasionadamente. Luego viene la parte que es el proceso, donde tenemos que entender en dónde realmente está nuestra fe, si está puesta en la emoción o realmente en Jesús. A veces es difícil porque no entendemos cómo poder controlar esas áreas o cómo poder mantener ese fuego encendido. El enfriamiento espiritual puede ocurrir paso a paso y puede que no nos estemos dando cuenta. Puede ocurrir por un desánimo o por una prueba e incluso un impacto o un dolor ocurrido en el entorno. Ya sea que tuviste una situación con con un familiar que es cristiano, o con una iglesia, o en un lugar donde se suponía que te iban a dar un buen ejemplo, pero lamentablemente ese ejemplo no vino de Dios, sino que fue más bien un impacto y algo que te hizo detenerte y preguntarte si realmente esto era verdad. Cuando uno conoce al Señor y cuando uno conoce a Dios, automáticamente pues entendemos que Él nos ama y entendemos su verdad. Pero cuando tenemos un encuentro con Él, es que realmente podemos comprender maduramente lo que Dios tiene para nuestras vidas. Otra razón por la cual podemos llegar a enfriarnos es porque a veces oramos por algo constantemente. Estamos pidiendo al Señor, Señor, por favor, necesito que me ayudes con algo, o incluso la sanidad de un familiar enfermo. Y lamentablemente eso no se da. Digo lamentablemente por nosotros los humanos que queremos eso, pero tal vez el plan de Dios era distinto. Y eso que nosotros pensamos que es lamentable, más bien es una bendición que Dios va a mostrarnos más adelante. Por esto o por otras razones, el enfriamiento espiritual es algo que todos podemos llegar a vivir, todos podemos llegar a pasar, y tenemos que tener en cuenta que el primer paso para caer en enfriamiento espiritual es pensar que no nos va a llegar, y segundo, descuidarnos. Una historia rápida. Imagínate un atleta, una persona que se ha preparado durante mucho tiempo para salir a correr.
Esta persona se preparó, estuvo trabajando bastante, corriendo, levantándose todos los días temprano, trabajando fuerte para poder hacer su movimiento, prepararse, las calorías, la alimentación, todo para que el día llegara y estar listo para la carrera. Esta carrera que ha sido esperada por él mucho tiempo, se prepara y cuando está en la salida de meta, está súper energético, tiene toda la energía del mundo y sale. Suena la alarma y salen corriendo todos. Están en la competencia, salen corriendo. Y en la mente de este competidor, de este atleta, está la meta. En la mente está la meta. La meta de querer llegar al lugar y cuando llegue, toda la gente aplaudiendo, todo el premio que va a haber, toda la recompensa, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a estar sucediendo cuando ese atleta cruce la meta. Para ese atleta era importante, casi que lo era todo para ese atleta el poder llegar a la meta y ganar. Pero ¿qué pasa? En el correr, cuando están corriendo, no se dio cuenta que había un desnivel en el piso y se cae. El atleta al caerse se lastima, puede que se haya herido el pie, puede que no pueda seguir corriendo de la misma manera. Y ahí en el piso, el atleta empieza a preguntarse si esa carrera realmente valía la pena. Empieza a preguntarse, ¿debería seguir? ¿Debería levantarme y seguir corriendo? Y es que aunque te cuente la vida de un atleta, quiero que pienses en tu vida espiritual. Nosotros como personas constantemente estamos buscando el amor de Dios, una relación con Él. Apasionadamente oramos, buscamos su palabra, escudriñamos sus mensajes, lo que tiene para nosotros. Pero van a haber momentos en que nos vamos a caer. Ya sea, como dije al principio, ya sea una caída por pecado o una caída por un desánimo o por alguien que te hizo daño. Y nos vamos a encontrar en ese lugar en el cual nos vamos a preguntar, ¿debo seguir? ¿Debo levantarme? ¿Realmente vale la pena? Y en el proceso en que te haces estas preguntas, empiezas también tu corazón y tu cerebro empiezan a pelear. La lógica con la razón, con la emoción, a decir quién tiene razón, quién. Empiezas a buscar tantas maneras de poder responder ese desánimo que está en tu mente para poder buscar una salida. Y lo increíble es que en este proceso nos olvidamos de buscar ayuda de Dios. Porque estamos desanimados. Hay varias cosas que demuestran que hay un enfriamiento en nuestras vidas. Hay varios pasos que podemos tomar sin darnos cuenta para un enfriamiento. Número 1, la debilidad en la oración. Muchas veces podemos estar orándole a Dios, hablando con Él, apasionadamente. Pero cuando empiezan a ver estas situaciones, a veces oramos ya por rutina. Como dije al inicio, puede que no estemos cayendo en pecado, pero tenemos a Dios en mente, pero aún así no lo estamos buscando de la misma manera y nos estamos enfriando, bajando la intensidad e incluso bajando la intencionalidad. Porque cuando tú oras, siempre hay una intención. La principal intención de orar debe ser acercarnos al Padre y buscarlo, estar más cerca de Él. Pero la intención empieza a cambiar cuando estamos desanimados. La intención puede ser ahora, bueno, voy a orar porque estoy acostumbrado a hacerlo. O bueno, voy a orar porque mi mamá me enseñó, porque no me siento cómodo durmiendo sin orar, porque ya es tradición orar antes de comer. Y esa oración empieza a ser más repetitiva que de corazón. Y si no nos damos cuenta de que es que pasa muchas veces, pasa tantas veces. La oración es tan fundamental en nuestras vidas que a veces nada más, no nos damos cuenta. A tal nivel que a veces nada más oramos en la mañana y en la noche. Cuando la Biblia dice orar sin cesar. Orar
realmente es hablar con Dios. No tiene que ser algo perfecto, no tiene que ser algo que suene bonito. Hace rato estaba escuchando la canción de Maverick City y Elevation, que dice Talking to Jesus, hablando con Jesús. Es una canción en inglés, pero principalmente lo que habla es que la importancia de hablar con Jesús y cómo es esa cercanía. No se trata de religión, se trata de relación con nuestro Padre. Pero cuando disminuimos la intensidad y la intencionalidad de nuestra oración, entonces nuestro corazón empieza a buscar otros medios de respuestas, otras relaciones. Porque si no tenemos la relación principal en nuestras vidas, entonces estaremos buscando otras relaciones que llenen ese espacio y no nos damos cuenta. El arrepentimiento es la verdadera esencia del cristianismo real. Y un arrepentimiento comienza orando, pero también reconociendo dónde estamos. Otra situación que puede ser una señal o una red flag, como decimos hoy en día, una bandera roja, es que ya hay poco apetito de la palabra de Dios. Oye, me encanta escuchar prédicas. Oye, pero Kike, yo la verdad no aún tengo apetito porque pues escucho las prédicas y digo, wow, Señor, ¿cómo me estás hablando? Pero realmente solamente la palabra de Dios, o sea, sin escuchar a nadie orar, sin escuchar a nadie predicarte, solamente la palabra de Dios está haciendo un impacto en tu vida y está realmente dándote hay ese apetito en tu vida por la palabra de Dios. Realmente está tu corazón buscando de Dios. Y no es que esté mal si un día te desanimas y bueno, no, pero inmediatamente vuelves. O sea, no está mal que un día tengas un mal día. Hey, a todos nos llega a pasar. ¿Cuántos días yo no he tenido que a veces me despierto o salgo corriendo al trabajo o salgo corriendo a hacer mis actividades y se me olvida por completo? Pero cuando llego, inmediatamente lo primero que hago es mi devocional, o en la noche inmediatamente mi devocional. O sea, busco ese encuentro nuevamente con Dios. Pero cuando estamos desanimados, cuando hay un enfriamiento espiritual, es cuando este apetito por la palabra de Dios, e incluso por hacer nuestros devocionales, incluso por buscarlo, disminuye por completo. O un poco, pero es muy degradado. Comienza poco a poco a bajar hasta que llega a nulo, a nada. Otra señal del enfriamiento es la falta de arrepentimiento. Como dije al inicio, el arrepentimiento es la verdadera esencia del cristianismo. Si no entendemos que somos pecadores todos los días, pues estamos siendo mentirosos. La misma Biblia dice en 1 Juan 1, 9 al 10, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si una señal del enfriamiento puede ser la falta de arrepentimiento. Pecaste, dices, bueno, el Señor me va a perdonar. Y ya. No buscas arrepentimiento, no buscas que el Señor te perdone, aquí como dice la palabra, confesar nuestros pecados a Él. Ya no buscas esa misma fuerza, porque se ha vuelto tan costumbre para ti pecar y pecar y pecar y caer en eso. Y cada vez que pecas, vas y dices, Señor, sí, pequé, hice esto, perdón. La semana que viene, vuelves a pecar. Señor, perdóname, pequé, lo otro. La segunda semana, Señor, pequé, perdón. Otra semana, Señor, pequé. Otra semana, Señor, perdón. Otra semana. Bueno. Otra semana. Y otra semana. Y otra semana. Ahí es donde empieza nuestro corazón a enfriarse. Y es que yo siento que por más que tú ores y le pidas al Señor que te saque de un pecado, todo debe comenzar también por una acción de tu parte. Porque aunque tú estés orando porque el Señor te libere de un pecado, si no te alejas de aquello que te ocasiona caer en el pecado, pues nunca realmente vas a poder salir de aquello. Si no buscas un reemplazo de ese pecado, de esa adicción.
Muchas personas, muchos famosos, muchas personas que están en el mundo, que lo tienen todo, sienten un vacío que intentan llenar ya sea con vicios o con pecados o con situaciones pues del mundo que dan satisfacción instantánea pero no eterna. Y es que cuando encuentras a Jesús es que encuentras realmente esa satisfacción que es eterna. Y es ahí realmente que Él puede ayudarte a satisfacer y echar fuera esos pecados. Pero tienes que entonces reemplazar ese pecado y buscar a Jesús de primero. Pero si esto no es lo principal en nuestras vidas, la falta de arrepentimiento se va a hacer muy notable. Entonces nos vamos a ir enfriando. Cuarto, y creo que este es algo que personalmente me impactó. No me considero una persona actualmente enfriada, pero sin darnos cuenta hay ciertas áreas en nuestras vidas que podemos estar dejando que nos afecten y hacernos enfriar. Tal vez hoy no estés enfriado, tal vez hoy tengas una relación con Dios increíble, pero tal vez tu corazón y tu mente están siendo atacadas sin darte cuenta. Y uno de estos puntos que he tocado pueden que están pasando en tu vida. Y es importante recalcar que lo principal es el arrepentimiento. Y si estos puntos hoy te identifican, aún estamos a tiempo de arrepentirnos y encalentarnos con el fuego del Señor. El número 4, la disminución de amor por otros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¿Cuántas veces no llegas a una iglesia o a un lugar donde están tus hermanos en Cristo e inmediatamente dices, ahí viene aquel? Y aunque no lo digas, lo sientes. No me cae. ¿Qué está haciendo? Eso no se hace, eso no se... No. O sea, empezamos a juzgar con nuestros corazones también a otros. En el podcast pasado estuvimos hablando del legalismo y cómo el legalismo puede afectarnos y afectar a otros. El legalismo también puede ser un resultado de enfriamiento. Porque nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Pero aunque tengamos la Biblia entera memorizada y podamos juzgar a los demás, no significa que nuestro corazón realmente esté encendido con el fuego de Dios. Tú puedes ir a una iglesia, puedes hablar de Dios, puedes cantar, puedes estar ayudando a muchas personas. Pero si tu corazón no está con el fuego del Señor y tu corazón se está enfriando y no está realmente enfocado en Dios, déjame decirte que estás enfriada espiritualmente. Y lo más importante, antes que todo lo demás que estás haciendo, es que tu corazón sea tocado, suavizado y calentado por el fuego de Dios. Y sí, el hecho de cómo tratas a tus hermanos es un resultado de cómo está tu corazón. Y aquí esto me tocó mucho. Porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos tratando a otros. No nos damos cuenta de cómo estamos desarrollándonos en una comunidad cristiana. Ahí se demuestra también el amor y la luz que Dios está colocando en ti, si se lo permites. Y número 5, y este es en el que todos, la mayoría de las personas, aquellos que están enfriados espiritualmente, se enfocan más. Y es la esperanza puesta sobre el hombre y sus propios medios. ¿Cuántas veces has querido emprender un negocio o hacer algo o incluso desarrollar algo, pero sientes que Dios no lo va a aprobar, o sientes que si lo haces con Dios va a ser lento, o sientes que no te va a dar los resultados, pero igual lo haces porque confías en tus conocimientos y en lo que tú vas a hacer? O incluso, digamos que por ejemplo sientes que Dios sí te va a ayudar, pero no se lo colocas en sus manos y te lanzas por tus propios conocimientos. Digamos que tienes éxito, genial.
gloria a Dios, porque puede pasar. Pero a la larga, tu corazón no está puesto. Porque si tu corazón está puesto sobre el hombre, la esperanza está puesta sobre el hombre y sobre tus propios medios, entonces el día de mañana que ese negocio sea fructífero, o esa relación te cases, o esa decisión que tomaste sea ya un hecho más firme y real, tu corazón puede desviarse e idealizar, hacer esa cosa tu Dios. No sé cómo se me fue la palabra, cómo decirla. Pero puedes hacer eso tu Dios. Y la Biblia es clara, no tengas otros dioses. No adores a otros dioses. Porque ya eso es en contra de un mandamiento y en contra de Dios. Y si hoy estás haciéndolo, si hoy estás adorando el dinero, si hoy estás adorando una carrera, si hoy estás adorando unos estudios o un familiar por encima de Dios, puede que sea un indicio al enfriamiento espiritual. Con todo esto que estoy hablando, pues quiero decirte que hay que estar atentos. Hay que estar atento a lo que puede estar ocurriendo en nuestras vidas. Hay que estar atento a lo que puede estar pasando en nuestra vida espiritual. Porque alrededor de nosotros hay mucha tentación. Y nosotros los jóvenes tenemos muchos ataques. Muchas indecisiones. Vivimos en un mundo donde la presión de ser exitoso a una edad, de salir adelante, de poder generar dinero, de ser exitoso, está siempre encima de nosotros. Y pensamos que si estamos enfocados en Dios no vamos a poder lograr aquello. Entonces nos enfocamos en tendencias mundanas, en tendencias, en modas, en música, en cosas mundanas, porque es lo que vemos que estás creciendo rápido y es lo que da dinero y es lo que da éxito. Pero realmente, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe el día de hoy? Ya, es suficiente, es suficiente. Es suficiente de dudar, es suficiente ya de estar enfocándote en otras cosas que no valen la pena. Ya. Créeme que te estás haciendo daño. Te estás haciendo mucho daño pensando que vas a lograr las cosas sin la ayuda de Dios o sin su guía. ¿Cuántas veces no te has preocupado? No nos hemos preocupado por un trabajo. No nos hemos preocupado por el futuro o por situaciones. Y es tanta la preocupación que nos olvidamos del único que realmente puede quitar esa preocupación de tu vida y el único que tiene control de tu vida. A veces confiamos más en un piloto de avión que en Dios mismo. Y ni siquiera conocemos al piloto. Pero a Dios, que tienes su palabra en tus manos, que tienes la posibilidad de escuchar este podcast, que tienes la posibilidad de buscar de Dios, y no quieres buscarlo a Él primero. No queremos a veces. El día a día, la rutina, el despertar, la presión, el pensar qué hacer, las angustias, el trabajo, los estudios, las relaciones, nos distraen mucho. Y estos puntos que te mencioné pueden estar ocurriendo en tu vida, en nuestras vidas. Y lo más importante es que si reconocemos que somos pecadores y reconocemos que nos hemos equivocado, entonces podemos dar acceso a que Dios nos ayude. Yo te invito hoy a que abras tu corazón a Dios y seas honesto con Él. Menciónale cómo te sientes y todo lo que está pasando en tu vida. Menciónale esas cosas que te están haciendo enfriar. Menciónale todas las situaciones que te hacen dudar. Las amistades que se están alejando. La música que no te beneficia. Cuéntale todo eso. Y proponle, dile: Señor, yo sé que esto no me ayuda.
Sé que tú eres mejor que todo esto. Y me comprometo de corazón a luchar y ser firme ante eso. Pero necesito de tu ayuda. Necesito la ayuda de Dios. Porque solo no puedo. No puedo con mis propias fuerzas. No podemos con nuestras propias fuerzas. No puedes con tus propias fuerzas. Eres un humano. Eres de carne y hueso. Dios es sobrenatural. Dios es omnipotente. Dios es el dueño del oro y la plata y Él lo puede todo. Así que ya, créeme que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si hoy tu vida está enfriada, tu vida espiritual está enfriada, recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y hacernos libres. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este mensaje fue algo muy personal porque yo mismo he podido experimentar estos puntos. He podido ver en mi vida que a veces situaciones así pueden ocurrirme sin darme cuenta. Y siento que era necesario hablar de esto porque mientras estaba orando y pidiendo al Señor la palabra, me dio todo esto. Me lo escribió y me dijo: necesito que hables del enfriamiento espiritual porque estamos viviendo en una generación, en unos tiempos en donde nos enfocamos más en lo que dice un influencer que lo que dice Dios. Y yo creo que debemos enfocarnos más en lo que dice Dios. Si lo dice por medio de un influencer, por medio de un pastor, genial. Pero primero, la palabra de Dios. Primero su amor. Primero una relación con Él. Un encuentro con Él. Eso es lo que realmente vale la pena y lo que va a hacer que nuestra vida espiritual sea incendiada con el fuego del Espíritu Santo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema, te invito a que dejes en los comentarios. Escríbenos si estás pasando por enfriamiento espiritual, si estás pasando por una situación que puede ser complicada, difícil en tu vida. Pues yo te invito a que le escribes aquí en los comentarios. Queremos escucharte. Queremos también buscar que nos digas qué pregunta tienes. Queremos poder hacer podcast para ustedes. Que Dios hable a sus vidas. Pero queremos saber qué está ocurriendo. Queremos saber qué preguntas tienen. Qué ideas para podcast les gustaría que hiciéramos. Para que ustedes sean también parte de este movimiento que Dios está haciendo de nacidos de nuevo para influenciar. Recuerda que si naciste de nuevo en el Señor y Dios te dio un talento, Dios te dio un don para algo, es porque naciste de nuevo para usar ese talento. Naciste de nuevo para influenciar con ese talento, en tu comunidad, en tus amigos, en tu colegio, en tu trabajo, en todos los lugares que estés, ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en este podcast. Es un podcast corto, pero directo. Siento que es necesario que lo dejemos hasta aquí, pero recuerda, puedes dejar tu comentario y estaremos pendientes de lo que está ocurriendo en tu vida. Nos gustaría orar por ti también. Coloca tus comentarios y vamos a estar pendientes. Vamos a ver en el próximo podcast qué podemos hacer para que Dios pueda manifestarse a través de tu vida en tu comunidad. Así que Dios los bendiga. Tengan un feliz día, muy feliz tarde, muy feliz noche. Y nos vemos en el próximo podcast, el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Aquí mismo. Yo soy Kiki González y te deseo un día muy bendecido y lleno de éxitos. Dios te bendiga. Bye bye.